se lo ven o por la tarde lo comparten. Entonces ahí quedó listo, listo, mi carito bien pueda. La dejo entonces en su espacio hermosa. Voy a apagar entonces mi micrófono y mi cámara, muchachas. Dale, gracias, mi Lore. Bueno, buenos días, mis hermanas. Otra vez tengo el placer, el gusto, el privilegio, la responsabilidad de predicar la palabra. Hoy vamos a estar concentradas en leer unos pasajes que nos hablan acerca de un hombre. Y antes de eso me gustaría orar. Yo sé que Lore ya oró, pero una oración cortitica para que comencemos. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia que podemos experimentar el día de hoy, Señor bueno. Gracias, Padre, porque podemos leer tu palabra, Señor. Tenemos un privilegio enorme, Señor, de escudriñar las escrituras, de leer juntas, Señor, y te damos las gracias por ello, Señor. No queremos acercarnos delante de la palabra, Señor, con orgullo en nuestro corazón, Señor. Así que humíllanos, Señor. No queremos acercarnos para hacernos más inteligentes, para pretender ser algo más, sino queremos acercarnos, Señor, porque sabemos que allí está la revelación que tú tienes, Señor, la revelación más completa y perfecta, Señor, de quién tú eres, de lo que tú haces, Señor, del estándar moral que pides de cada una de nosotras, Señor, y por eso nos acercamos hoy delante de ti. Señor, que no sean mis opiniones, que no sea mi voz, Señor, que hoy seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, Señor, trayendo mensaje para nosotras. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Sí. vamos a comenzar y les voy a presentar por aquí. Espérenme un momentito, yo organizo esto acá y listo. Ay, Ahora sí. Bueno, el día de hoy vamos a ver unos apuntes biográficos de la vida de Lot. Entonces vamos a analizar este personaje, vamos a ver todos los pasajes que hablan acerca de él para tener un contexto completo y que podamos de esta manera pues sacar algunas conclusiones para nosotras. A mí me gusta, cuando yo leo la palabra, siempre me resaltan mucho aquellos personajes que yo no puedo como de una vez categorizar, que yo no puedo decir como que hay villano o hay héroe, sino que tiene como una mezcla de ambas, que es realmente ambiguo, que son grises y que me permiten como pensarla más, porque se asemeja mucho a lo que es uno, ¿cierto? Uno no es completamente bueno o completamente malo, sino que tiene una mezcla de cosas. Y hoy vamos a ver acerca de este personaje que se llama Lot. Entonces vamos a estar revisando su historia. Algunas cosas yo las voy a contar, pero quise dejarles los versículos para que si alguien quiere revisar después y corroborar, es muy importante que cuando escuchamos una prédica siempre vayamos a la Biblia, porque aunque confiamos en la persona que habla, pues igual uno se puede equivocar. Entonces ahí les dejo los versículos para que después vuelvan y retomen y puedan también hacer un estudio acerca de la vida de Lot. Entonces, bueno, la primera vez que aparece Lot o que la Biblia registra a Lot es en una genealogía en Génesis 11, en donde nos cuentan que Lot es hijo de Arán. Arán muere y Lot queda a cargo de su abuelo Taré y de su tío Abraham. Ellos eran de Ur de los Caldeos y se mudan a la tierra de Arán. Allí muere Taré y pasa algo extraordinario en la vida familiar de Lot. Y es que su tío Abraham, después de que muere el papá de este, que es Taré, es elegido por Dios y es el único hombre elegido por Dios para hacer de él una nación grande. Entonces es un acontecimiento que muy pocas personas podemos decir, ¿cierto? Que somos familiares y sobre todo que tenían un grado tan cercano de Abraham, ¿cierto? Entonces, bueno, Abraham fue llamado por Dios para irse de su tierra y de su parentela y habitar en otro lugar que Dios le iba a mostrar. Y Dios le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
bendeciré a los que te bendijeren. Y bueno, termina ahí su promesa para Abraham. Así que Abraham da este paso de fe y emprende su viaje, pero con él va Lot. Entonces Lot acompaña a Abraham en ese primer viaje o en ese primer paso de fe que hace Abraham con Dios. Y así como lo dice Dios, Abraham es de mucha bendición y Lot se va a ver como rodeado de toda esta bendición que tiene su tío. Ellos van desde Harán, se ubican en Canaán. En Canaán hay una gran hambruna, y de ahí se van a Negev, de Negev van a Egipto y se quedan en Egipto un tiempo. En Egipto se hacen muy ricos, salen de Egipto por otras razones que es cuando lean Génesis o si algunas ya han leído saben, salen de Egipto. Entonces ellos salen de Egipto y salen supremamente enriquecidos y se ubican nuevamente en un lugar que ya habían estado, que es Bet-El, y allí es un valle, una pradera en donde estaban ellos. Entonces ellos estaban, los dos, junto con sus ovejas, sus tiendas y sus vacas. Y ocurre una contienda. Entonces aquí vamos a ver en el versículo 7 de Génesis 13 que hay una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y una contienda entre los pastores del ganado de Lot, porque no era suficientemente amplio el terreno para que habitaran los dos juntos y pudieran alimentar pues sus ganados, ¿cierto? Sus ovejas y sus vacas. Entonces Abraham le hace una propuesta a Lot y en esta propuesta o en esta decisión va a marcar mucho el rumbo de Lot, pero también nos va a dejar ver dónde estaba el corazón de Lot y esas flaquezas o esas debilidades que Lot tenía. Entonces, bueno, Abraham le dice como que no, venga, no peleemos, somos hermanos, más bien mire toda la tierra, elija usted dónde se quiere ir y si usted va a la derecha, yo voy a la izquierda. Entonces, hay una caricatura que se llama, pues que es Bob Esponja y uno de los personajes es, ay, se me olvidó el nombre, pero es el cangrejo, eso. Y él tiene un negocio y es un hombre muy avaro. Bueno, es un cangrejo muy avaro. Y cuando a él le hablan de negocios, siempre los ojitos como que le ponían los signos de pesos y hacía como cachín. Así se le hicieron los ojos a Lot. Entonces Lot alzó sus ojos también llenos de avaricia, de codicia, y vio toda la llanura del Jordán. Y la Biblia nos hace una descripción de la llanura del Jordán, que es la siguiente. Que toda la tierra era de riego, así que era apta para sus negocios, como el huerto de Jehová. Así que era tan hermoso, tan fructífero como lo era el Edén. Y también pone otro ejemplo, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Así como habían dicho, Abraham cogió para Canaán, que queda al occidente, y Lot cogió para las llanuras, habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces él fue haciendo un recorrido hasta la ciudad de Sodoma. Y la Biblia, el escritor bíblico, hace un apunte acerca de la ciudad de Sodoma que Lot no vio o que Lot ignoró más bien. Y era, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces Lot aquí toma una decisión importante para su vida y es buscar dónde establecerse, pero a él se le olvida o no toma en cuenta este dato, eh, la, la condición moral o el contexto moral de la ciudad en donde iba a morar, sino que él ve puras ventajas, él ve puras bendiciones, por decirlo así. Y aquí yo hice un mapita, es un mapita pues muy sencillito, qué sé yo, para que nos podamos ubicar.
Aquí aparece al extremo derecho Ur de los Caldeos, que es, vamos a hacer primero como sí, un recuento de lo que hemos visto. De Ur de los Caldeos sale junto con su abuelo Taré, se van hasta Harán y de Harán emprenden el viaje de fe de Abraham, que es a Canaán, bajan a Egipto, van al Negev y vuelven a Betel. Aquí en el Betel, como le queramos decir, es donde Lot alza sus ojos y mira toda esta llanura del río Jordán. Entonces ahí aparece en el mapita para que nos ubiquemos. Él ve toda esa llanura, sin embargo, él va bajando sus tiendas hasta Sodoma. Él está aquí en la llanura. No sé si puedan ver mi mouse. Si alguien puede prender el micrófono y decirme si sí o si no. Sí, hermanita, si vemos el mapa. Gracias, gracias, mi hermanita Gladys. Entonces, estaban acá en Betel, él alza sus ojos y mira esta llanura del Jordán y va bajando sus tiendas hasta la ciudad de Sodoma. Entonces, él toma una decisión muy importante para su vida, pero no toma en cuenta eh, estas condiciones morales de este pueblo. Y vamos a ver Dios qué tiene por decir acerca de este pueblo de Sodoma. En Ezequiel 16, del 49 al 50, nos hablan acerca de Sodoma y dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Y ese es el primer punto. Muchas veces cuando nosotros hablamos de Sodoma, pensamos en la inmoralidad sexual. Y es verdad, había inmoralidad sexual, había sodomismo, homosexualidad, pero el primer pecado que menciona Dios o que le ensordece a Dios, que le estorba a Dios, es la soberbia de Sodoma. La saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Así que nos habla de que Sodoma era una ciudad pues bien acomodada, ¿cierto? Porque había saciedad de pan, aunque hubieran afligidos y menesterosos, aunque hubieran pobres. Y el versículo 50 dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces fue algo que no tuvo en cuenta Lot. ¿Qué tuvo en cuenta Lot? Vamos a ver este versículo en 1 de Juan 2:16. Utilizo la traducción al lenguaje actual que dice, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y nos va a decir las cosas que ofrece el mundo. Y las cosas que ofrece el mundo son tres cosas. La primera son los malos deseos. La segunda es la ambición de tener todo lo que vemos. Y por tercero es el orgullo de poseer muchas riquezas. Así que Lot obtuvo eso o se vio tentado, direccionado a tener esto que el mundo le ofrecía, ¿cierto? Sus malos deseos, la ambición de tener todo lo que él veía, a él le pareció agradable ese lugar ante sus ojos, pero no lo vio con unos ojos espirituales, no consultó a Dios, sino que él también fue movido por el poseer muchas riquezas. Recordemos que el pleito se inicia porque no pueden estar los dos juntos, ¿cierto? Entonces, Lot, vemos esto de Lot, ¿cierto? Y vamos a ver la diferencia tajante entre perdón, Abraham, el tío de Lot. Y lo vemos en Génesis 13, 14 al 15, es inmediatamente después de ese pasaje, y dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces Dios invita a Abraham a mirar lo que Dios tenía preparado para él. Esa es la diferencia entre Abraham, que Abraham no vio buscando para sí mismo, sino que Abraham vio cuando Dios le dio esta instrucción. Pero vamos también a seguir analizando los siguientes pasajes que hablan acerca de Lot
y vamos a ver qué consecuencias trajo para Lot el haber decidido tan ligeramente vivir y habitar en este lugar en donde estaba. Entonces, en el capítulo, ay, exacto, en el capítulo 14 del libro de Génesis nos cuentan una guerra. Lo que nos importa de esta guerra es que Sodoma era una ciudad que pagaba tributo a otras ciudades, lo pagaron durante 14 años y ellos se rebelaron. Ellos hicieron un complot junto con otras 4 ciudades, se rebelaron, hicieron una guerra en el valle de Sidín, perdieron Sodoma, los reyes de Sodoma, Gomorra, entre otras 2 naciones más, perdieron y la ciudad de Sodoma fue saqueada. Entonces, en el versículo 12 de Génesis capítulo 14 vemos que tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, así que Lot era un hombre de bienes, y se fueron. Es así como vemos para mí la primera advertencia de Dios y el primer intento de Dios de querer sacar a Lot de esta ciudad, de Sodoma. Al estar en el lugar equivocado, va a traer las consecuencias y los juicios que vienen sobre las personas de este lugar. Entonces, Lot no estaba involucrado para nada en esta guerra, pero al vivir allí se vio realmente afectado, violentado, él fue raptado, ¿cierto? Como esos presos de guerra y pudo ser sometido o iba a ser sometido a esclavitud. Pero una de las personas que estaba con Lot logra escapar y da aviso a Abraham. Entonces Abraham se prepara con 318 personas y siguen como este campamento, digo yo, de soldados que llevaban a Lot preso. Lo siguen y en el norte de Damasco logran como traer a Lot, rescatar a Lot, esa es la palabra, rescatar a Lot. Y dice en el versículo 16, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces volvemos al mapita. En el mapita vemos que estaba acá en Sodoma, la guerra fue acá en el valle de Sidín. Estos hombres que ganaron la guerra van a saquear Gomorra y Sodoma y se van dirigiendo hasta acá arriba al norte en Damasco. De aquí de Damasco la Biblia nos cuenta que Abraham va hasta el valle de Saba, en este lugar. O sea, vuelven a la tierra prometida porque todo este lado de acá es la tierra prometida por si de pronto no nos hemos ubicado. Este es el mar Mediterráneo. Esto es lo que se conoce como, sí, como Asia Menor. Y este es el Mar Muerto. Entonces, bueno, estaban acá, pero Lot se regresa hasta Sodoma. Entonces vemos que el corazón de Lot estaba profundamente anclado a esta ciudad, estaba profundamente cautivado por las luces de la ciudad, ¿cierto? Por lo que la ciudad le podía prometer. Él quería dejar esa vida de su tío Abraham, que era muy nómada, que era muy precaria, viviendo en tiendas, y se devolvió al amor de sus amores, ¿cierto? Que es Sodoma. Y yo quería mostrarles el mapa porque cuando yo lo plasmé, dije, realmente él recorrió mucho. Dios lo sacó muy lejos para que él se regresara. Y es así como él se regresa. De ahí nos pasamos al capítulo 19 de Génesis, cuando Dios decide ejercer juicio sobre las naciones de Sodoma y Gomorra porque su clamor había subido ante él. También vemos antes de este pasaje cómo en el capítulo 18 de Génesis Abraham intercede diciéndole a Dios, no Dios, ¿usted cómo va a castigar el justo junto con los injustos? Y empieza Abraham a interceder y a decir, ¿y si hubieran 50 justos? Y después dice, no, 45, no, 40, 30, 20, 10. Y Dios dice, si hubieran 10, los voy a perdonar. Pero realmente en Sodoma hay un solo justo, que es Lot, un justo muy infructífero además. Y es así como Dios envía a 2 ángeles para ejercer juicio
hacia Sodoma y Gomorra, pero llegan a Sodoma los ángeles también con el objetivo de rescatar a Lot, ¿cierto? Y Dios en amor hacia Lot y en amor hacia Abraham lo rescata en su inmensa misericordia. Vemos uno de los pasajes del Antiguo Testamento en donde Dios ejerce un juicio muy contundente. Es una historia muy estremecedora por muchas cosas. Llegan los ángeles a las puertas de la ciudad y encuentran a Lot. Las puertas de la ciudad antes no es que fueran mendigos, sino que ahí se establecían los hombres más prominentes, aquellos hombres que iban a hacer negocios o que estaban encargados de los asuntos públicos de la ciudad, y aquí estaba Lot. Así que Lot había crecido no solamente económicamente, sino también en cuanto a prestigio en la ciudad de Sodoma. Lot, al ver estos dos hombres, se inclina ante ellos, les ruega que vayan a hospedarse en su casa. Recordemos que la cultura de antes era muy hospedadora, entonces él les ruega que vayan a su casa, que él los atiende, y los ángeles, ante como estas rogativas o esta insistencia más bien de Lot, acertan y se van a la casa de él. Él les prepara un banquete, hasta ahí todo va muy bien hasta que tocan la puerta de Lot. Y cuando tocan la puerta de Lot, son los hombres de la ciudad que están abotinados en la puerta y le dicen a Lot que saquen a estos dos hombres, y literalmente dice, en nuestra versión, en la Reina Valera, dice que los quieren conocer, pero en la versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice que los saque para que tengan relaciones sexuales con ellos. Es un acto abominante, eh, que ellos quieren hacer. Se empieza como a subir el tono de la conversación y Lot les ruega que no lo hagan. Y aquí Lot propone algo que a mí, sinceramente, me aterró, me aterra, y cada que lo leo me aterra más, porque les dice a ellos como que no, 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 con estos hombres no, porque son mis huéspedes, entonces yo los tengo que proteger. Sin embargo, yo tengo dos hijas vírgenes, si quieren hagan lo que quieran con ellas. Y muchas personas, yo leyendo algunos comentarios bíblicos acerca de este pasaje, tienen como, no sé, es una interpretación de igual. A mí no me parece correcta, y es que dicen que Lot sacrificó a sus hijas, así como Abraham después sacrificó a Isaac, y esto fue como muestra del sacrificio que podía hacer Lot, ¿cierto? Y yo no lo veo tanto así. Yo veo un hombre que está buscando solucionar un problema por sus medios, porque se acostumbró a eso, porque su vida no era una vida de fe, no era una vida de confianza plena en Dios. Su vida era una vida de solucionar él a la manera que él había visto en la cultura en donde estaba. Entonces él propone esta situación aberrante. eh, los hombres de la ciudad lo violentan, intentan violentarlo para poder sacar a estos dos ángeles, y los ángeles entran a Lot, cierran la puerta y ciegan a los hombres que están ahí. Entonces, esos hombres, pues porque están cegados, ya no pueden encontrar la puerta, tal. Y llega el versículo 12. Esto sí lo vamos a leer, eh, para que estén como nuestros ojitos concentrados en la lectura. En Génesis 19, versículo 12 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y ellos aquí cuentan el plan que Dios tiene para con Sodoma. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Así que los yernos se quedaron ahí. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad.
y deteniéndose él en el versículo, perdón, en la Nueva Traducción Viviente, este versículo 16 aparece como, y Lot estaba titubeando. Así que Lot estaba como en una velocidad que no correspondía a la situación que estaba viviendo, porque él estaba en una situación que necesitaba premura, prisa. Hombre, toda la ciudad va a ser destruida, te dan la oportunidad de salir y Lot estaba haciendo, como se dice, como decimos, haciendo el ocho. Estaba pausado y los ángeles empiezan a darle prisa y estaba Lot realmente en una encrucijada. Estaba su corazón entre la espada y la pared, porque él estaba creyendo el mensaje de los ángeles, pero él también estaba pensando en todo lo que tenía que abandonar, ¿cierto? Esto no lo dice la Biblia, pero al decirnos titubear, nosotros podemos inferir esto. Entonces, bueno, los varones, viendo que nada que se movía, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces, como Lot no se movió, los ángeles llegaron y lo sacaron. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ellos le dan una instrucción a Lot, pero vamos a ver, Lot, ¿qué va a decir? Y dice, pero Lot les dijo. Así que a Lot no le pareció completamente estas instrucciones. Y dice, no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado gracia vuestro siervo, ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Entonces él está diciendo, no, yo al monte no me voy, otra vez queriendo elegir por Dios el lugar en donde tenía que estar. Y el versículo 20 dice, he aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. El versículo sigue, y la ciudad a la que huyen Lot y su familia se llama Zoar, que queda un poquito más hacia el sur. Entonces ellos se van hacia Zoar. Los ángeles no pueden dar orden hasta que él llegue. Él llega con vida hacia su ar, pero llega incompleto. Su familia llega incompleta. Porque al momento que Dios envía su juicio, que es fuego y azufre, y consume estas dos ciudades, la mujer de Lot desobedece el mandato de los ángeles y mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Y llegan, entonces Lot llega junto con sus dos hijas a esta tierra de Zoar. Y sea así cuando destruyó Dios, en el versículo 29, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Este juicio que era sobre estas ciudades no iba para Lot, pero él estaba tan inmerso, tan inmiscuido, que se vio afectado, toda su familia se vio afectada por esto. Vamos a ver también que Lot había quedado de vivir en Zoar, pero Lot es un hombre que vive por sus sentimientos y por su vista. Así que en el versículo 30 nos dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Y vamos a ver las consecuencias de Lot al vivir allá en esta cueva. Entonces, la mayor de las hijas dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia.
Los siguientes versículos cuentan cómo ellas llevan a cabo este plan. Una noche entra primeramente la hija mayor, tiene relaciones con Lot, eh, y la siguiente noche tiene relaciones la segunda hija. En el versículo 36 nos dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Así que aquí vemos una familia completamente destrozada por una decisión de un hombre el cual no consideró eh, como a Dios mismo, no consideró a Dios mismo para elegir en dónde vivir, ¿cierto? Y aquí termina la historia, en Génesis ya no se vuelve a mencionar a Lot, pero vemos a Lot en Segunda de Pedro. Y en Segunda de Pedro 2 viene hablando acerca de falsos profetas y de cómo Dios los va a castigar a su debido tiempo. Ese es el contexto de Segunda de Pedro 2. Perdón, el autor, que es Pedro, viene hablando de que esos falsos profetas van a tener su juicio y empieza a decir las veces que Dios ha ejecutado juicio. Entonces dice, cuando los ángeles desobedecieron, tal. Cuando en el tiempo de Noé vino también juicio sobre eh, los moradores de la tierra, que es el diluvio, y también a Sodoma y a Gomorra. Y el versículo 7 dice algo muy interesante acerca de Lot, que realmente de este versículo es de donde eh, surgió como mi inquietud acerca de Lot, porque dice, y libró Dios, hablando de Dios, al justo Lot. Así que en el Nuevo Testamento llaman a Lot como justo. Es decir, Lot es casi un hermano de nosotros. No, no es casi, es un hermano de nosotros. Compartimos fe. Y él también hace parte como de las personas que van a estar, ¿cierto? En el reino de Dios, porque cuando la Biblia menciona a alguien justo, es porque va a ser parte, ¿cierto? Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Aquí el punto de nefanda era como el libertinaje, la lascivia que había en la conducta de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Versículo 8 dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía, en hebreo es basanizo, ¿cierto? Yo no sé hebreo, pero ahí lo busqué. Y dice, torturaba, atormentaba, fatigaba. Y habla también como de labores de, como abrumar, que es la palabra que está antes, como de trabajo, de sudor, como con el sudor de la frente, ¿cierto? Entonces él afligía cada día su alma justa y vamos a ver con qué lo afligía, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, él no estaba sufriendo por persecución porque él estuviera testificando a Cristo. Bueno, en estos momentos Cristo no, pero sí testificando al Dios Altísimo, sino que él estaba afligiendo cada día su alma justa por ver y oír los hechos de los inicuos. El versículo 9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación? Aquí tentación no se refiere como a eso que nos lleva a pecar, sino que habla más acerca de la prueba y por el contexto vemos acerca del juicio, que Dios supo librar del juicio a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro 2 del 7 al 9. Y a mí me surgen varias preguntas. Me surgen tres acerca de este pasaje. Primero, cuando yo lo leí y después de leer la historia de Lot, yo me pregunté, ¿por qué la Biblia llama a un hombre como Lot, que vivió por vista, que tuvo tantos errores, como justo? ¿Cierto? Y aquí es recordarnos nuevamente el Evangelio. Ay, perdón, yo tomo agüita. Y es aquí
el punto en donde debemos recordar nuevamente el evangelio al que hemos sido llamados, que es un evangelio que nos llama justos, no por las obras que nosotros hayamos hecho. Entonces no es por los actos que nosotros tengamos, sino es por la fe. Hay varios versículos de la Biblia que repiten la siguiente frase y es, el justo por la fe vivirá. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante el Señor Jesucristo. Así que la fe la justicia, perdón, de Lot viene de una fe, ¿cierto? Que él tenía del Dios Altísimo que se le había presentado a su tío. Eh, pero esta fe de Lot no fue suficiente o no lo equipó de la manera suficiente, sí, como para que él viviera una vida diferente. Bueno, pero sí, fue una fe le permitió llamarse justo, ¿cierto? Que le dio la entrada al reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, bueno, la segunda pregunta que yo me hice es, ¿era necesaria la aflicción de su alma? Y muchas veces nosotros como creyentes creemos como no, el sufrimiento está bien. Y el sufrimiento, la Biblia lo menciona y la Biblia nos invita a sufrir por Cristo. Esa es la verdad, a sufrir persecución, a perseverar en medio de la prueba, del sufrimiento, pero es una aflicción diferente, porque es una aflicción a la que Dios nos llama y nos acompaña. No es una aflicción que hace parte o que se desencadena de las malas decisiones que hemos tomado. Esa aflicción que estaba sufriendo Lot era porque él había decidido morar en una ciudad en donde la pecaminosidad estaba a flor de piel. Así que no, esa aflicción no era algo digno de imitar de Lot, sino por el contrario, es algo que nosotras como creyentes debemos analizar en nuestras vidas, que no estemos padeciendo por decisiones de nosotros y lo estemos camuflando o espiritualizando en que estamos sufriendo por Cristo. Y en este punto quiero contarles una historia, es un chismecito, voy a intentar no dar tantos datos para que no den con la persona. Y es una persona que yo conocí, esta persona decía como, no, nosotros tenemos que ser luz y sal en la tierra. Y para esa persona, ser luz y sal era estar junto con los compañeros de la universidad o los ex compañeros del colegio en los bares y compartir las fiestas que tenían ellos y compartir todo eso porque decían, no, es que igual yo no bailo, igual yo tengo que ser luz. Y esta persona siempre estaba en una encrucijada, su corazón estaba en aflicción porque siempre estaba entre deseo agradar a Dios, pero también deseo otras cosas, ¿cierto? Por lo que ella veía y oía de su contexto, por lo que esa persona veía y oía de su contexto. Así que mucho cuidado con ese tipo de cosas, es para analizar. Y también el juicio, las consecuencias del juicio que sufrió Lot, que es el hecho de ver su familia destrozada, de ver la muerte de su esposa, de haberlo perdido todo, de ver cómo sus días terminaron en una cueva por miedo, por temor, y sus hijas deciden tener hijos de él. Todo esto que se desencadenó, que es realmente catastrófico, fue porque él estuvo en un juicio que no le correspondía. Él estuvo, como se dice, en la vivienda. Él sufrió algo que no debería ser y sufrió esas consecuencias, ¿cierto? De esa tierra. Y por eso Dios lo libró, porque Dios no lo iba a castigar junto con los injustos. Sin embargo, él sí sufrió las consecuencias de estar en un lugar que no le agradaba a Dios y que aparte él no era llamado a estar en este lugar. La última pregunta es, ¿qué le faltó a esa fe inicial de Lot? ¿Qué le faltó a esa fe inicial de Lot para que él pudiera tener
una vida en abundancia, una vida como la vida, por ejemplo, de su tío Abraham. Y es aquí donde quiero entrar a las conclusiones. Y en las conclusiones vamos a ver un pasaje que también está en Segunda de Pedro y con lo que el Señor me animó a mí como creyente y con lo que yo también quiero animarlas de parte del Señor. Y vamos a leer estos versículos teniendo en cuenta que esto es para creyentes. Esto es para creyentes, para quienes han sido salvados por gracia, quienes hemos sido salvadas por gracia, ¿cierto? Entonces, el 2 Pedro 1:3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y lo voy a volver a leer porque es hermoso. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Así que todo esto que necesitamos para llevar una vida de rectitud, lo tenemos cuando conocemos y cuando estamos en un ejercicio de conocimiento de Jesús, de aquel que nos llamó. Esto es Jesús. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Grandes y preciosas promesas. Esas promesas no son que lo que pise la planta de tu pie será tuyo. No, esas no son esas promesas. Vamos a leer. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Eso hace parte también las promesas. Me recuerdan mucho cuando el Señor Jesús nos prometió un consolador y que Él nos iba a mostrar toda la verdad. Y el Consolador, el Espíritu Santo, mora hoy en cada una de nosotras. Así que estamos equipadas para participar de la naturaleza divina y escapar de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Y aquí el apóstol Pedro nos va a hacer una invitación que es también como lo que pudo complementar o lo que pudo añadir Lot, que no lo hizo, a esa fe inicial que lo llevó a la salvación. Y dice, responder a las promesas de Dios complementando. Esta es la nueva traducción viviente. En la Reina Valera dice, añadiendo a su fe, dice, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Entonces a la fe le vamos a añadir excelencia moral, a la excelencia moral, conocimiento, al conocimiento, control propio, al control propio, perseverancia, a la perseverancia, sumisión a Dios, a la sumisión a Dios, afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Así que podemos, para vivir esa vida de rectitud, para participar de esa naturaleza divina, debemos esforzarnos al máximo para añadir a nuestra fe inicial, a esa fe que nos llevó a la salvación, excelencia moral, conocimiento, control propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal y por último, amor. Y por último quería decir, si yo estoy en el lugar correcto, soy el lugar que Dios me ha llamado, soy fructífera. Y si vemos la vida de Lot, eh, Lot no tuvo una vida fructífera porque no estaba donde Dios lo había llamado, porque estaba donde su corazón lo arrojó. Em, y por eso cuando él le dio aviso a sus yernos, por eso probablemente sus yernos lo tomaron como un juego. Cuando salieron junto con su esposa, por eso también su esposa volteó atrás y por eso también sus hijos hicieron esta propuesta. Entonces,
Si estoy en el lugar correcto, soy fructífera, pero no solamente fructífera en cuanto a testificar a los otros, sino a llevar una vida de rectitud, a llevar una vida en abundancia. Por eso tenemos que sacarnos de la mente como esa idea de derrota, de que el cristiano vive derrotado, porque no es así, porque eso es una mentira diabólica, satánica. La verdad es que Dios nos ha equipado y nos ha dado todo lo necesario para que llevemos una vida de rectitud, para que llevemos una vida diferente a la del otro. Sí, nos vamos a equivocar, pero las equivocaciones van a ser muy diferentes o las consecuencias van a ser diferentes. Vamos a estar cada día creciendo más a la estatura de Cristo. Entonces, para finalizar, tengo estas tres preguntas para que podamos dialogar, reflexionar entre todas, para que sea el Señor también cuestionando nuestros corazones. Y es el siguiente. ¿Estoy en el lugar que Dios me ha llamado? ¿Estoy afligiendo mi alma viendo y oyendo lo que el mundo hace? Y la tercera es, ¿qué le puedo añadir a mi fe hoy? Me falta esa palabra, hoy, para vivir la vida que Dios quiere que viva. Entonces, mis hermanas, esa sería como la enseñanza del día de hoy. Pueden abrir sus micrófonos y damos paso como a poder las reflexiones. Pueden ser respondiendo a estas preguntas o dando una opinión acerca de los versículos y los pasajes que vimos acerca de Lot. Bueno, el espacio ya está abierto. No sé si vamos a seguir grabando. Bueno, ya quedó como a disposición de ustedes. Mi carito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos empezar por dejar de compartir pantalla, sería posible. Ya yo, no sé si las peladas quieran anotar las preguntitas, creo que las pueden anotar allí. Voy a eliminar también por aquí el anclaje. Aunque yo las anoté las preguntitas como para que las podamos desarrollar y las que quieran de pronto compartirlo. Caro, muchísimas, muchísimas gracias. Wow, yo creo que los temas libres de verdad que nos edifican un montón. Nos edifican un montón y ha sido un tema maravilloso, maravilloso. Yo quisiera compartirles un poquitico de eso, de lo que Carito estaba hablando. A mí me impactaron varias cosas. A mí me impactó que cuando ellos salieron digamos que de estar con Abraham, él iba bien, o sea, su familia marchaba bien, su esposa, digamos que sus bienes habían aumentado, eh, una disputa que pudo haberse solucionado o una disputa que pudo haber dicho, bueno, señor, ¿usted para dónde quiere que yo vaya? ¿Qué dirección quiere que yo tome? Creo que la decisión que tomó fue no consultar a Dios la decisión, sino más bien dejarse llevar por su propio conocimiento lo que él consideraba a sí mismo dónde era el lugar a donde debería ir. Y nosotros muchas veces actuamos así, es conforme a lo que yo creo que es lo mejor que debo hacer. Pero me impacta que años después, su familia bueno, después de que ellos son capturados y liberados, su familia, Dios los saca de allí, los lleva a otra región, pero ellos se regresan nuevamente. Y cuando tú te regresas al mismo lugar es porque tú estás amañado ahí, te adaptaste al lugar. Y sus hijas se adaptaron al lugar y su esposa se adaptó al lugar. Y cuando viene la destrucción y el juicio de Dios para la ciudad, entonces uno nota cómo la familia de Lot se vio afectada, cómo cambiaron los valores en la familia de Lot. O sea, Lot siguió siendo justo y siguió siendo un hijo de Dios y siguió siendo un hombre justo, la Biblia lo dice. Pero su esposa y sus hijas adoptaron los valores de donde vivieron. Y eso lo podemos ver cuando su esposa miró el juicio de Dios, porque la orden era, no miren hacia atrás, no miren. Y ella, ¿cierto? Ella se voltea a mirar lo que dejamos atrás. Porque es que aquello que tú dejas atrás es todo lo que tú has trabajado, lo que has luchado, lo que te has esmerado. Y cuando los ángeles los cogen de la mano y los sacan, pues ellos dejaron todo.
todo lo que por años habían logrado conseguir. ¿Cómo se arraigan esas cosas a nuestro corazón? Me impactaba mucho eso, o sea, cómo se arraigan esas cosas a nuestro corazón. Y ella terminó también experimentando el juicio de Dios. Pero luego vemos sus hijas, sus únicas dos hijas, cómo estas muchachas de alguna manera también habían intercambiado sus valores. Estas chicas habían intercambiado sus valores. Ahí se da uno cuenta. Unas chicas que luego consideran el incesto como algo bueno, ¿cierto? Cuando de la palabra de Dios dice que el incesto es algo perverso y pervertido. Pero ellas estaban tan acostumbradas a verlo tan normal, porque eso es lo que a nosotros nos pasa, que nosotros terminamos aceptando las costumbres que nos rodean como algo normal. Hoy en día yo lo he escuchado hasta de creyentes. Ser homosexual es normal. Ah, no es que eso ya hoy en día, no, eso es normal. Y de ese pensamiento veo yo, no sé si ustedes cómo lo vean, pero yo veo en las hijas que ya habían adoptado ese pensamiento, porque estas hijas lo planearon y lo ejecutaron. Primero emborracharon a su papá, lo embriagaron y luego una después de la otra, una noche la una y otra la otra, durmieron con su propio padre. También eran chicas que se habían acostumbrado a solucionar los problemas con, de acuerdo a como ellas pensaban que debían de solucionarlo. Lo aprendieron, lo aprendieron. Es lo que yo veo, no sé, muchachas. Entonces, por aquí yo veo unas manitos alzadas. Mi Lore, qué Entonces, pena ahí. dime, Carito. Mi Lore, qué pena ahí hago también como una aclaración. Y es algo que tú decías acerca de Abraham. A mí también me parece que Lot, o sea, el que mandaba era Abraham, ¿cierto? Y el llamado era para Abraham. Pero hay un hombre que es muy interesante y les invito a que lo revisen. Se llama Abimelech, aparece en Génesis 20:21. Y es un hombre que aunque em, tuvo ahí como un roce con Abraham, porque Abraham le dice mentiras y Dios ejerce juicio sobre Abimelech por esa mentira que dijo Abraham. Aún así, él ve que Dios está con Abraham y hace pacto, le hace a Abraham jurar pacto con él y hace una alianza con Abraham para que Abraham también lo bendiga a él. Y algo así podría haber hecho Lot, eh, si bien también podía separarse, ¿cierto? Porque yo también creo que Lot de una u otra manera estaba estorbando en el camino de Abraham, pero algo así podía haber hecho. Entonces también es para que pensemos y me viene mucho a la mente el Salmo 1 que dice, eh, bienaventurado el hombre que no estuvo en silla de escarnecedores. Y es tener en cuenta eso. Dice que será como árbol plantado junto al arroyo, ¿cierto? Junto al río, junto a las fuentes, y que su fruto no faltará. Y es todo lo contrario a lo que vivió Lot, por la manera en la que él decidió. Entonces, bueno, también ya damos paso a las Gracias, personas mi que Carito. quieren. Yo no sé las peladas quién levantó la manito primero, no sé si fue Andrea o quién Orechi, pero la que Nore, bien pueda. bueno, yo Ya Nore, fue, ah, fue bueno, Andrea, fue Nore, listo, mi Nore, bien pueda. Hágale, mi Norecita. Buenos días, hermanas. Bueno, mentira. pues también opino como lo que Lore decía, porque realmente, si bien los dice que afligía su alma, Pedro nos dice que él afligía su alma, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Su corazón no se dejó, digámoslo así, contaminar de tal manera porque siguió allí, pero, pero sí vemos que su alma sí, o sea, su avivamiento por el Señor sí menguó porque dice que cuando los ángeles fueron a verlo,
él titubeó, o sea, él dudó, él no sabía realmente qué hacer. Y, y en muchas ocasiones, yo, en ese momento en que Carol lo estaba explicando, yo dije, bueno, pero finalmente sí, él dudó, pero él tomó la mejor decisión, se fue con los ángeles. Y finalmente, digamos, pasó la prueba, por así decirlo. Pero ¿qué pasó con su esposa y sus hijas? Las consecuencias fueron para ellas. Ellas no, ellas se acomodaron a vivir de esa manera. Y vemos que si él, siendo el justo, dudó, pues su esposa dudó más, que quiso volver atrás y por eso murió. Y enseguida sus hijas, digamos, obedecieron, lo siguieron, pero su corazón estaba en otra parte. Su corazón estaba amando lo que Sodoma les había enseñado. Su corazón estaba lleno de las enseñanzas de Sodoma. Ayer que leía en Samuel, ayer en la noche, antes de acostarme, leía en Samuel y cuando Natán confronta a David y el Señor le dice, has cambiado mi palabra. O sea, no creíste a mi palabra. Y de verdad que pues eso duele demasiado cuando muchas veces no creemos en la palabra del Señor, cuando de verdad la ponemos en duda, cuando tomamos decisiones porque nos pareció y no buscamos la presencia del Señor. Lot seguramente cuando tomó la decisión de irse para Sodoma, él pensó en lo próspero que podía llegar a ser, en que era una buena tierra, en que allí iba a poder proveer para su familia, que lo iba a poder tener, que de hecho pues fue un hombre de negocios, tenía poder, era reconocido en la ciudad, porque como decía Carol, las personas que estaban en la puerta de la ciudad eran personas que realmente eran reconocidas. Y, y tuvo eso que él miró cuando estaba mirando qué tierra escojo, y se planeó su vida, obtuvo lo que planeó. Financieramente él obtuvo lo que planeó. Le pudo dar a sus hijas, les proveyó lo que necesitaba su hogar, pero se olvidó de algo, de proveer lo espiritual para sus hijas y para su esposa. Él creyó que por el hecho de ser salvo, ya con eso la iban a sacar del estadio. O sea, pero muchas veces nos olvidamos de los débiles que podemos llegar a ser. Si bien usted puede vivir entre inconversos y puede demostrar santidad, hay hermanos que les cuesta. Hay hermanos que no son capaces de hacerlo. Hay hermanos que se terminan contaminando. Pero cuando decimos entonces que se salga de ahí, ay, pero tan legalistas. No, es que mi debilidad no es la misma que mi hermano. Yo puedo moverme entre inconversos y no ser contaminado, pero hay otro que sí puede ser contaminado y lo vemos en el caso de la familia de Lot. Lot pudo convivir con estos inconversos y no fue contaminado, a pesar que su avivamiento bajó, pero no fue contaminado porque no llegó a practicar lo mismo de ellos. Y está claro cuando los ángeles llegan y él dice, les entrego a mis hijas, o sea, prefiero entregarle a mis hijas, pero no cojan a estos hombres. Aún así estaba dando una solución equivocada y en sus fuerzas, porque también iba a pecar contra Dios, porque también iba a entregar las hijas a hombres que no creían en el Señor, ¿cierto? Entonces, él pudo, digámoslo así, salvarse, pero sus hijos y su esposa no, sus hijas no. Sus hijas, a pesar que salieron de ahí, llevaban en su corazón las enseñanzas de Sodoma y las llevaron a este nuevo lugar donde llegaron. Y allí sí las practicaron. Y uno ahí ve que no necesitaban estar en Sodoma para pecar igual que los de Sodoma.
porque estas mujeres estando en Sodoma no pecaron como ellos, pero cuando salieron de Sodoma y se fueron a otro lugar, allí sí pecaron. Tenían tan arraigadas lo que habían vivido en Sodoma que lo pusieron en práctica en otro lugar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que estamos permitiendo en nuestros corazones? Nos estamos muchas veces dejando llevar por y usamos pañitos de agua tibia. Gracias, Caro. Gracias, mi Nore Bella. Gracias. Em, eh, sí, hay algo que yo quería, a mí que ahorita que estaba hablando de Norella al respecto, y era que ellas estaban comprometidas en matrimonio, ¿no? Ellas estaban comprometidas porque dice que cuando él fue a salir y fue a hablar con los yernos, para también como decirle a los yernos salgan porque la ciudad va a ser destruida, pero estos yernos lo tuvieron como ebrio, como que está borracho, cierto, como que se burlaba, como que no era en serio. Y eso me hacía pensar mucho en el poco respeto que estos yernos tenían por su suegro. O sea, yo no sé estas chicas con quién estarían comprometidos, o sea, esto era una cosa de locos, esta familia, o sea, y mire que cuando hablan segunda de Pedro de la familia, no dice la familia justa de Lot, no dice la familia justa de Lot, dice el justo Lot, no menciona a su esposa y no menciona a sus hijas como justas. Interesante el punto. André, bien pueda. Lore me robó lo de los yernos. Y lo que decía Lore, y eso voy a responderlo con la última pregunta, es ¿qué nos falta en nuestra fe hoy para, para pues realmente pues mirar qué es lo que está fallando pues como en nuestra vida? Y yo creo que lo vemos en las hijas de Lo, en la esposa de Lo, y es que ellas miraron atrás. La mujer de Lo lo hizo físicamente, ya miró hacia atrás, de pronto ay, yo me acuerdo ya lo que vivía y lo que no, y aún sabiendo cómo era esa vida ya, ella extrañaba eso. Y en el caso de las hijas de lo hicieron de una forma, eh, no de mirar físicamente, pero sí de traer con su padre como vivían estas personas. Y vemos en los yernos un irrespeto hacia Lo y hacia las mismas mujeres, hacia sus mismas prometidas, o sea, cuál era el amor realmente o las intenciones que tenían estos hombres, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, que no se fueron con ellas. Y entonces, ¿qué es lo que nos hace falta en este momento en nuestra fe? Y es depender de Dios. O sea, depender que para donde yo vaya, para donde yo me mueva, yo tengo es que depender es del Señor. Lore lo decía y lo decía también Carito, ellas debían de salir, no coger nada, absolutamente nada, ni la olla, ni nada, 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 nada. Ellas tenían que comenzar de cero. Y es como cuando Lo se dio de cuenta cuando Dios le dice a Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela, o sea, coja y salga a la tierra que yo te mostraré. Y Lo podía haber hecho parte de esa bendición, como lo decía Carito, él podía haber hecho parte de esa bendición que Dios le tenía a Abraham, porque en todo lugar donde llegaba él era bendecido y hasta Lo era bendecido, que por eso fue que tuvieron que separarse de tanta abundancia que tenía. Entonces muchas veces nuestro corazón está tan arraigado a nuestro pasado o arraigado a cosas que no tienen sentido, como una amistad, como un trabajo, que no dejamos actuar a Dios, no vemos el actuar de Dios porque Él está actuando. Él no espera que nosotros lo veamos, no, Él actúa, pero nosotros nos perdemos de muchas más bendiciones que Dios tiene para nosotros, es porque nuestra dependencia está en otras cosas y no en Él. Entonces, yo creo que a nosotros nos hace falta es más dependencia del Señor, más dependencia de Él y saber de que si yo cuando deposité mi vida a Dios, cuando le acepté al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida,
Muchas veces solamente lo estamos aceptando como Salvador. Y como dice esa canción, tristemente, Dios dame vida y salud, que lo demás lo resuelvo yo. Y nosotros no lo cantamos, muchas veces nosotros lo vivimos. Entonces, es, hermanas, a depender del Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Toda esta semana he estado viendo un tema, me pareció muy interesante porque el Señor ayer me decía, Andrea, necesito ese tema, pero para ti, y es vivir conforme al corazón de Dios, y es vivir conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas, sin ansiedad, sin afanes, sin especulaciones, ay, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? No, mija, deposite toda su vida en el Señor, dependa totalmente de Él, que Él realmente sea nuestro Señor para nuestras vidas. Carito, muchísimas gracias. Lo voy a volver a escuchar con las niñas porque me gusta mucho temas así, me gusta demasiado. Dios te bendiga, mi Carolito. Gracias, Andresita. La verdad, muchachas, mucho para sacar de aquí, mucho para aprender de aquí. Algo que decía Caro, y uno a mí cuando estabas en el mapa, mostrando el mapa de cuando ellos eh, fueron capturados por quedaron como mezclados en esa guerra y ellos fueron cautivos, fueron en cautiverio. Y entonces viene Abraham, se arma con todos sus siervos y van y los rescatan, pero era que ya estaban lejos, o sea, ellos estaban muy lejos ya de la zona donde ellos vivían. Entonces, y yo me pareció muy curioso que cuando estaba leyendo el pasaje, ahí decía que cuando Abraham lo rescató a él, a la familia, a los siervos y a los bienes. O sea que ellos habían salido con todo y Abraham les rescató todo allá. Pero él toma todo nuevamente, su familia, sus siervos y sus bienes, y se regresa otra vez para... Entonces, yo ahí me estaba preguntando, Dios mío, pero o sea, Dios lo sacó, pero él nuevamente tomó todo lo que tenía y otra vez se regresó para la tierra donde estaba anteriormente. ¿Qué te hace volver nuevamente? Esa es una muy buena pregunta. Total, y ¿Qué lo también es hizo regresar? importante, y es importante ver que Dios lo iba a sacar en bendición, porque en esa primera advertencia Dios fue misericordioso con él y lo iba a sacar en bendición con toda su familia. Y esta vez no fue igual. Entonces no tengamos por demás o por poco, no menospreciemos la disciplina de Dios hacia nuestras vidas. Y a mí me pareció impresionante Lot, porque si uno lo lee de corrido, uno dice, ay, pues Lot, nada que ver conmigo. Pero él es un reflejo de un creyente que fracasó por, como dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es un creyente. Nosotros Ujú. como creyentes bien podemos tener una vida igual de fracasada si decidimos vivir conforme a nuestros deseos, conforme a los deseos de nuestros ojos, aquello que nuestros ojos ambicionan. Hay algo que me gustó mucho de la prédica del domingo, eh, que decía el hermano, que porque algo funcione no significa que está bien. Y la vida de Lot aparentemente estaba funcionando y no estaba bien. Entonces analicemos aquellas cosas en nuestra vida que están funcionando, pongámoslo a juicio y pidámosle al Señor que nos revele. Cuando yo Ujú. estaba preparando esto, primeramente yo le decía al Señor, Señor, enséñame a mí, porque yo no soy, y gracias a Dios ya no está grabando, por eso lo digo ya, porque yo no soy, Espere que si lo ay, estoy grabando, espere, paro. ay, no, y quedó Ya se me eso. había No, no importa. olvidado, Cari, ya estábamos amañados grabando. No, 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 Lore, no importa, puede quedar grabado, no hay problema Sí, aquí, hágale pues, que tranquila. adelante de todo, sí. Yo le decía al Señor, yo le decía al Señor, Señor, primeramente muéstrame a mí. Y él me dijo, Carolina, es que con lo que tú estás afligiendo tu alma es con el celular, es con lo que tú consumes de redes sociales, es la cantidad de tiempo que pasas en redes sociales. Y yo no vivo en redes sociales, yo vivo acá en Zamora, tengo una vida moralmente, pues aparentemente correcta. Pero miren que en la virtualidad podemos también estar viviendo y afligiendo nuestra alma.
Entonces es para que nos cuestionemos realmente qué de nuestros hábitos están provocando que nosotros no vivamos esa vida moralmente correcta que Dios desea para sus hijos y estemos muy pilas a hacer los cambios pertinentes porque Dios, Él avisa, Él es misericordioso y Él avisa. A Lot, Él le dio una advertencia, pero el corazón terco de Lot no lo escuchó. Y otra cosa que quería decir respecto a lo que decía, creo que Nore, el pecado de Sodoma lo vemos en Ezequiel. El pecado que se perpetuó, no solamente la inmoralidad sexual, sino que el que se perpetuó en las hijas de Lot fue la soberbia, el orgullo, el querer hacer las cosas por cuenta propia. ¿Qué de eso hay en nuestras vidas? Tal vez nosotros no suframos de homosexualidad o de inmoralidad sexual, porque estamos casados con nuestros esposos, somos fieles, pero y que de la soberbia. Así inició Sodoma con soberbia. Entonces, bueno, Y te escucho un poquito entrecortado, de pronto solo soy yo. Eh, em, Sí, se yo, escucha entrecortado. yo creo que el punto que tocó Andrea y el de Nore es que a veces nosotros como creyentes nos quedamos con la fe salvadora. Es lo que entiendo de este punto, como lo que más se concentra, es que el cristiano muchas veces se queda con la fe salvadora, o sea, la fe que nos salva, que nos hace justos, la fe que nos convierte en creyentes, pero no vivimos en el transcurso de nuestra vida en la fe santificadora, o sea, en la fe que produce dominio propio, en la fe que nos ayuda a crecer en madurez, la fe que nos produce carácter. O sea, nos quedamos únicamente con que soy salva y tengo la fe porque creo en Cristo y ya. Y se nos pasa que debemos de vivir una vida en fe al Señor, creciendo en santidad, que debemos de vivir una vida en esa fe, en dominio propio, en esa otra fe que fue lo que le faltó, que fue lo que le faltó a Lot. Lot vivió su fe salvadora. Él dice que era justo. La Biblia lo dice, él era justo. Pero la otra fe, ¿cierto? Una fe que lo llevara a vivir de una manera diferente, esa fe no la vivió. Y ahí vemos los resultados de lo que lo llevó a eso. Y vemos los resultados y el fin de lo. Entonces, no sé si de pronto alguien más, mis hermanas, bien pueda, aprovechen el espaciecito para que yo vaya por aquí a parar la grabación, pero ustedes bien pueden alzar sus manitos.